de algo que será una nueva etapa para el Medio Oriente. Hoy, desde donde se vea, fue un día histórico para la Franja de Gaza. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó en Egipto el acuerdo de paz para Gaza, junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía. El encuentro fue celebrado en Sharm el-Sheikh. Busca poner fin a más de 2 años de guerra en la región. El documento establece el cese al fuego inmediato, el intercambio de rehenes y la organización de una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza. Los países garantes se comprometieron a supervisar el cumplimiento del pacto y reactivar los canales diplomáticos entre las partes. Trump calificó el acuerdo como un hito histórico. Llamó a la comunidad internacional a respaldar el proceso de recuperación. La Casa Blanca destacó que la ayuda humanitaria comenzará a fluir de manera ya masiva en los próximos días. Ay, ojalá así sea, la verdad, marcando el inicio de una nueva etapa de estabilidad en Medio Oriente, que es lo que, pues realmente, no exagero si le digo que es lo que quiere pues mucha gente, mucha gente. Bueno, además en la firma en papel comenzó el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. 7 cautivos israelíes fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras casi 2.000 presos palestinos fueron trasladados hacia su liberación en el cruce de Karem Abu Salem. Familias de los rehenes celebraron la noticia en la plaza de Tel Aviv, donde miles seguían las transmisiones en pantallas gigantes. Este canje forma parte del plan de paz. Pero, bueno, ahí vienen cosas que no puede uno perder de vista. Una de ellas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que los riesgos persisten. Aseguró que algunos enemigos buscan reagruparse para atacar nuevamente. Él habla de que la lucha no ha terminado. El primer ministro israelí habló de un escenario histórico marcado por emociones opuestas. La alegría por el regreso de los rehenes y la preocupación por la liberación de los prisioneros palestinos. Del otro lado, pues yo supongo que han de decir lo mismo, la alegría de la liberación de los rehenes, pero también la preocupación por los rehenes liberados israelíes. A ver, una mirada que se hará sin duda alguna de enorme importancia para nosotros y le agradezco que para usted, es la de Marwan Soto, experto en Medio Oriente. Querido Marwan, llegamos a este día y antes que nada te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Querido Javier, muy buenas noches. Es alegría que sea la primera vez en 2 años que no nos hablemos para decirnos que esta es la peor semana después de la semana anterior, que era la peor. Sí, Eh, pues sí, sí, pues sí. lo que sucedió hoy sí tiene que verse sin posibilidad de regateo. ¿Por qué sin posibilidad de regateo? Porque no solamente sí fue la entrega de los 20 rehenes vivos que aún quedaban en manos de Hamas después de 2 años, que tenemos que pensar qué quieren decir esos 2 años secuestrados, sino también el cese a las bombas en los últimos días, ¿no? Son 2 elementos que son, no se pueden escatimar, pues, que dejen de caer bombas en la cabeza de la gente y que los 20 rehenes puedan reencontrarse con sus familias. He insistido todo el día, no es poca cosa. Ahora, como bien dices, sí hay que ver qué es lo que sucede después. ¿Por qué hay que ver lo que sucede después? ¿Por qué? Y eso se ha hablado mucho en los últimos días en todo el planeta, que hay muchos elementos del acuerdo propuesto por la Casa Blanca que tiene vulnerabilidades. No es lo que dice necesariamente Netanyahu solamente, sí, tampoco lo que puede decir el remanente jamás. Hay una serie de condiciones que requieren de una voluntad política que en esta ocasión fue impuesta provechosamente por el presidente de Estados Unidos, nos caiga bien o nos caiga mal, ¿no? Eso no se le puede regatear Claro, tampoco, claro. que no necesariamente se sostiene. Si se pasa el momento y deja de haber esta presión para que tanto Israel como los países vinculados al tratado, es decir, Qatar, Egipto y Turquía sobre todo, que también tendrá que hacer presión sobre algunos de los países del Golfo, si se pasa ese momento, pues se arriesga a quedar solamente en la liberación de los rehenes y la inhabitabilidad de la franja se mantiene de manera que volveríamos al statu quo previo al 7 de octubre de 2023, donde la realidad es que a la mitad del planeta le había importado John Comín lo que sucedía en Gaza y se tomaba como una condición estática donde se sabe que se la pasa mal, que lo que sea, que hay apartheid y la gente se acostumbra a él, ¿no?
Esa es la primera gran preocupación. ¿Por qué podría haber un riesgo de eso y cuál es lo que a mí más me preocuparía? Lo que hizo la Casa Blanca en esta ocasión no fue un elemento de diplomacia, fue un elemento de una buena imposición. Se impuso Donald Trump a Netanyahu, se impuso a Qatar, Egipto y Turquía para que ellos a su vez presionaran a Hamas. Ahora, el que esa presión sea frágil nos va a preocupar. ¿Y qué signos de esa presión están? Pues el primero estuvo hoy, precisamente en el Cairo, en la firma de este acuerdo con presidentes de medio planeta. Estaba Macron, estaba el primer ministro británico y estuvo un Trump Festival que no pudo ser más vulgar, en el que se llegó al punto en el que incluso Trump juega a no saber que está atrás de él el primer ministro Sharif de Pakistán, que toma el micrófono para hablar del premio Nobel a la Paz que necesita recibir Trump, y luego Trump ignora al premier británico fingiendo que no estaba ahí y le niega la posibilidad de dar un discurso cuando ya estaba acercándose al micrófono, ¿no? Luego empezó a hablar de que le gusta Meloni, etcétera, cosas del estilo, ¿no? Oh. Ese nivel de vulgaridad en una cosa así hace que sí se pueda pasar el momento, y el mismo plan que tiene vulnerabilidades extensísimas, como hablar de la desmilitarización de Hamas, que está dispuesto a entregar sus armas ofensivas pero no las defensivas. Eso da pie para que entonces los ministros de extrema derecha de Netanyahu o el mismo Netanyahu digan que entonces no están cumpliendo su parte y entonces ataquen, o la insistencia de algunos de los ministros o el secretario del ministro de Defensa israelí, que sé que tienen que destruir los túneles. Entonces, pues si hay que destruir los túneles, es la misma operación que llevamos viendo 2 años, que nos dejó 66,000 muertos por lo menos y el 83% de la franja devastada, ¿no? Entonces, a ver, sí hay muchos puntos que al final terminan por ser suscritos incluso en este momento a estos espíritus de radicalización, que es lo único que ha ganado en los últimos 2 años. Por ejemplo, a la hora que decías ahora de la liberación de los prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes, Ajá. ha habido un cierto ánimo donde se dicen algunas voces, sí, totalmente pro Netanyahu, que liberaron a solamente criminales. No, a ver, sí se liberaron 2,000 personas, de las cuales alrededor de 1,700, 1,600 fueron arrestados en el primer año de la incursión o de la guerra en Gaza, y casi todos son civiles que estaban pasando y las IDF los tomaron y se los llevaron, ¿no? Entonces, no hay como una disposición a que esto pase de este momento, y el gran temor es que se transforme en, una vez resuelto el asunto de los rehenes, todo pueda seguir exactamente igual que como estaba en 2023, antes de 2023. Oye, ¿le concedemos la importancia a lo que está pasando ahora, Marwan, al cese al fuego como primer gran elemento, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. En verdad no se puede escatimar, no se puede regatear eso. Claro. Es increíblemente importante en mil vías, no solo en las condiciones de la gente, tanto de los rehenes como de la gente en Gaza, sino que al final sí da pie a la posibilidad, con muchos condicionantes, de que se retome cierto camino que se abandonó. El único problema es que se abandonó y se llegó a un retroceso de 30 años. Entonces, lo que se tiene que hacer de aquí en adelante no es para llegar hacia como que pasemos para adelante, sino a recuperar el momento en el que estábamos hace 30 años, y eso es en verdad muy complicado. Pero en verdad es muy importante lo que ha ocurrido, porque además tiene muchas aristas políticas. En el caso de que, por ejemplo, vuelva la incursión de Israel con todo y la entrega de los rehenes, pues entonces quedará para muchas voces patente cómo nunca se trató de los rehenes. Muchos hemos dicho que si hay alguien que abandonó a los rehenes fue el mismo gobierno de Israel, y Sí. que la operación al final tenía otras intenciones junto con o sin la necesidad de la liberación de los rehenes. Entonces, el momento en el que se despeja esa parte de la ecuación permite también que se abran muchas otras posibilidades que lleven a más negociaciones y a más presiones internacionales que tengan un poco más de efectividad que obviamente lo que vimos, porque a ver, esto que es importante depende sí de los ánimos del presidente de Estados Unidos y nada más. Y depender de los ánimos del presidente de Estados Unidos, aunque esta ocasión haya salido particularmente bien las cosas, en México conocemos de qué se trata eso y es difícil confiar en ello. Sí, claro. A ver, un último asunto. ¿Cómo ves las cosas respecto a lo que significa la tierra para los palestinos, para Hamas? A ver, Lo que significa ¿cómo? en términos religiosos, en términos históricos, en términos A ancestrales, ver, y lo que en significa para términos Israel.
A ver, en términos religiosos, en términos de identidad, Gaza en realidad ocuparía, debería seguir contando esa vez, un segundo nivel al meollo del conflicto. Sí. La gran bronca de esto la tenemos en Jerusalén, la tenemos en Jerusalén con la división de Jerusalén, con una de Jerusalén dividida en una parte teóricamente para la población palestina, otra de facto para Israel, Eso es. porque ha tomado partes que incluso están fuera de derecho internacional de la misma ciudad y demás, o ha entrado a la mezquita Al-Aqsa violando la supervisión del reino hachemita de Jordania sobre la zona, que al final son los guardianes de esta parte de la ciudad. El conflicto antes del 7 de octubre siempre fue Jerusalén. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién tenga Jerusalén, en términos sí religiosos, sí de identidad, sí políticos, es quien terminará dominando la zona y entonces no hay ninguna viabilidad de que entonces, si no hay una sí autoridad transicional, una voluntad política, una vigilancia que sea absolutamente no religiosa del espacio religioso, se pueda llevar algo. Entonces, incluso si llegásemos a, no digamos 2023, 2019, ¿no? El conflicto seguirá siendo y siempre será Jerusalén. Me he escrito mucho alrededor de eso, porque en verdad es una de las grandes fallas alrededor de los acuerdos de Oslo, que en la evolución política y al punto que nos encontramos hace que sea realmente difícil volver a recuperar la solución de dos estados, ni siquiera la de uno, evidentemente, ¿no? Porque el nivel de sí como confrontación, no me gusta llamarlo polarización, sino de disposición a la inexistencia del otro en el mismo territorio, se ejemplifica en la ciudad, en Jerusalén. Sí, ese es el asunto. Bueno, no amanecerá el mundo con una definitiva nueva perspectiva, pero se atenuó el dolor de cabeza, diría yo, ¿no? Se trata Marwan. de dolor, a ver, insisto, hay que recordarlo, ¿no? Sí, Los sí, ceses al fuego, este o cualquier otro, no son una solución definitiva para la paz, ni en este ni en ningún otro sí. conflicto. Pero al final son una solución a un respiro temporal del que hay que aprovecharse porque ese momento desaparece con mucha velocidad y más cuando hablamos de Palestina e Israel. Y más cuando hablamos de Trump, ¿no? También. Esa es la otra variable. Se puede ocupar de otra cosa, a ver, se ocupa de otra cosa mañana y esto se acaba. Sí, exactamente. Marwan, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros, Abrazo Marwan. fuerte, querido Javier. Para Buenas ti, noches. gracias. Que tengas buena noche.